Entrevistas. En el mundo al revés. Estamos de regreso aquí en El Mundo al Revés. Ha llegado el momento de la entrevista. En este caso estamos en contacto con Flavia Campeis. Ella es periodista, licenciada en Comunicación Social, para hablar acerca del podcast ¿Dónde está Paula?, que produjo con un equipo que contó con el apoyo y el respaldo de la UNR y también de la revista Late. ¿Cómo estás, Flavia? Te saluda Diana Maraciolo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Gracias por la comunicación y la difusión del trabajo. No, muchas gracias a vos por el contacto y por realizar este podcast, que bueno, contanos cómo surgió la idea y por qué Paula Perazzi. Bueno, yo trabajo en medios del cordón industrial desde hace más de 15 años y justamente desde el diario en San Lorenzo, trabajo en periódico Síntesis de San Lorenzo, en la radio comunitaria de Jaime Poriajuda y Capitán Bermúdez, y desde ahí es donde estuve cubriendo todos estos 10 años lo que fue el caso de la desaparición de Paula. A partir de que ocurrió el 18 de septiembre de 2011, siempre seguí muy de cerca la causa, y en todo este camino de la cobertura del caso es que conocí a Dar Blau, que es mi amiga periodista con la que hacemos este proyecto, y consideramos que para los 10 años que se cumplían este año había que hacer alguna producción que pueda trascender lo que vayamos haciendo cada una para sus propios medios, ¿no? Para los propios espacios donde trabajamos. Uh-huh. Entonces fue a partir de eso que decidimos que el formato podcast era interesante para poder contar la causa de una manera muy detallada, minuciosamente, pudiendo contar lo que fue ocurriendo día a día en una causa muy compleja, y también escuchando las voces de las y los protagonistas, sí, porque eso es lo que nos parecía más importante, que como acá no tenemos una única verdad, no tenemos a ciencia cierta qué fue lo que pasó y lo que le hicieron a Paula Perazzi, cómo se podía reconstruir esa historia era a partir de las voces de las personas involucradas, y bueno, este es el trabajo que emprendimos a principios de este año y que estrenamos hace un mes en el marco del contexto de los 10 años de la desaparición de Paula. Claro, el podcast, como vos mencionabas, tiene, digamos, testimonios en primera persona, y justamente de esto que vos decís, de una causa que tiene tantas aristas. ¿Cómo fue la selección de la información en ese sentido? Sí, eso, bueno, estamos en proceso de producción todavía porque van a ser alrededor de 10 episodios. Estamos lanzando el 4º esta semana y va a ser un trabajo que vamos a estar haciendo hasta fin de año seguramente. Y todo el proceso de elección del material realmente fue muy complejo porque tenemos 10 años de archivo, de materiales, de toda la cobertura que hicimos nosotras, cada una de nuestros medios, pero también 20 entrevistas exclusivas que hicimos para este podcast con acusados, con juezas, con fiscales, abogados, el papá, la mamá de Paula, allegados, familiares, amigues. Entonces, en todo ese contexto tenemos que elegir y tenemos que elegir la información y las voces que vayan pudiendo contar la historia. Nos propusimos, por ejemplo, en el primer episodio, mostrar que una persona estaba desaparecida del pleno centro de la ciudad de San Lorenzo, en el cordón industrial, que es el polo exportador más importante de la Argentina y de América Latina, y que desde ahí falta una persona. Entonces, ¿qué voces pueden ayudarnos a comprender y a narrar ese momento? Entonces ahí, bueno, por ejemplo, hablan el concubino de Paula, el padre de sus 2 hijos, hablan su mamá, su papá, y bueno, y el hilo conductor, que es el guión que hicimos con Agar, que bueno, que lo narro yo, y que vamos contando y uniendo esas voces. Así que lo que hacemos en los primeros episodios es contar esos últimos días de Paula y lo que fue sucediendo y lo que se fue pudiendo reconstruir, y luego, bueno, después vamos a llegar hasta los últimos días, hasta ahora, donde hubo un juicio, donde hubo un procesamiento de 9 personas, con toda la lucha de los padres, y bueno, luego se va a ir ampliando, pero sí nos propusimos muy detalladamente, con mucho rigor periodístico, poder contar esos primeros días con
con mucho detalle para que se pueda comprender, justamente por eso, porque es una causa muy compleja, donde el expediente judicial tiene más de 5.000 páginas y donde hay cosas inentendibles, muy difíciles de explicar, donde hay fechas adulteradas, por ejemplo. Claro. Y todo eso lo queríamos contar narrativamente y periodísticamente, así que bueno, en eso estamos y es lo que se ve un poco en los primeros ya 3 episodios que están publicados, el 4º que se va a difundir esta semana. ¿Qué tal, Flavia? Te saluda el autor Ceballos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Sí, Bien. Quería consultarte. Dijiste que están en producción los capítulos que vienen. ¿Faltaría el ensamblado del material que ya tienen o siguen recogiendo material para la confección? Bueno, realmente tuvimos que poner un coto a eso, decir, bueno, hasta acá llegamos con el material que vamos a recopilar, porque si no, no terminábamos más de entrevistar a gente, porque siempre hay alguien que puede contar algo más de esa historia. Entonces, nos quedan, creo que, un par de entrevistas que hacer por etapas siguientes, digamos, las más actuales del juicio y de la etapa judicial, pero te podría decir que toda la etapa de preproducción ya está hecha, digamos, nos ocupamos hasta el mes de agosto aproximadamente de hacer entrevistas. Cada entrevista, para que se den una idea, dura 2 horas, entonces son 20 personas 2 horas, después hay que desgrabarlas para poder elegir qué parte de esa entrevista usar. Entonces, la preproducción está toda hecha, en la etapa que estamos es de armar los guiones con todo ese material, porque a su vez tenemos la cobertura que hicimos nosotras de todos esos 10 años, de las noticias que escribimos en todo ese tiempo, entonces ir buscando y viendo qué elementos de eso nos sirve para contarlo, y bueno, pero estamos en esa etapa de crear los guiones y de, bueno, por supuesto después grabarlos y buscar los fragmentos que esas entrevistas van allí. Y Flavia, teniendo en cuenta la trama de silencio que hay alrededor de este caso, ¿hay algún lugar o personaje al que se les ha complicado acceder, que les hubiese gustado poder entrevistar y no pudieron? Bueno, tenemos que decir que voces tenemos muchísimas y que si pueden escuchar el podcast van a ver esa pluralidad. De hecho, hay una introducción que se escucha desde el 2º episodio, porque el primero arranca en seco contextualizando y después cada uno de los siguientes episodios empiezan como con una intro que es siempre la misma y son diferentes voces que se van haciendo la pregunta ¿dónde está Paula? Entonces ahí ya se ve, digamos, un poco el escenario de cómo lo queremos contar y que eso es una producción que hicieron nuestros musicalizadores que pensaron la música original para el podcast y que son José y Francisco Matiusi y Julieta Ciasi, que son amigos, periodistas y también músicos que han acompañado a la causa siempre, que tuvimos el honor de que hagan nuestra musicalización original. Y respecto a esto que vos decís de las voces, tenemos un montón por el material de archivo, pero sí también tenemos que decir que hemos querido conseguir algunas entrevistas exclusivas que no nos han dado. Por ejemplo, hay 2 personas que hoy están en la cárcel, a quienes quisimos acceder, pedimos disponibles para si en algún momento quieren darnos la entrevista, pero no hemos podido acceder a ellos. Tenemos las declaraciones que han hecho en los juicios, porque eso, bueno, ha sido parte de nuestra cobertura. Sí. Entonces tenemos lo que han declarado ahí en los expedientes judiciales. Y después también algunas otras personas con las que hemos podido hablar en otra etapa de esta causa, algunos policías acusados, por ejemplo, que para el podcast en sí no quisieron hablar, pero bueno, nosotros contamos con el material de otros momentos, porque recordamos que es una causa donde hay 9 personas acusadas, entre esas 5 policías, así que bueno, algunos no han querido hablar y hemos insistido mucho, sobre todo con esto, que queremos recrear la historia desde nuestra mirada, por supuesto, porque somos personas, periodistas, personas ejerciendo el periodismo, no somos objetos, por eso decimos que lo pensamos subjetivamente y no objetivamente, con nuestra mirada, pero sí queríamos y queremos tener esa pluralidad de voces que cada uno desde su lugar pueda contar la mirada que tiene de la historia. Así que eso es lo que nosotros siempre queremos y quisimos priorizar. Algunos no nos han querido dar entrevistas claramente. Claro. Flavia, también te quería consultar, vos recién justamente mencionabas que trabajaste muy de cerca a lo largo de todos estos años el caso, que lo seguiste muy de cerca.
¿Cómo notas que fue la evolución de la causa a lo largo de tantos años? Bueno, yo creo que la causa tiene muchos momentos y muchos espacios, en lo judicial, en la calle, en la sociedad, en el periodismo, pero creo que la causa sí ha avanzado mucho en un momento solo y gracias a Alberto y Alicia, que son los papás de Paula, que se encadenaron, que salieron a la calle, que han logrado visibilizar lo que pasaba en el corona industrial con el caso de Paula y que ponía de manifiesto un entramado mucho más grande y que también luego diferentes espacios y organizaciones, espacios feministas han comenzado a acompañar la causa también con la fuerza que tomó el feminismo en los últimos años, porque no es lo mismo el acompañamiento que los padres de Paula tenían hace 10 años que el que han tenido hace 5 años, claro, o el que han tenido en el último año. Entonces, también desde el periodismo, no sé, yo me he construido con la causa Perazzi como periodista con perspectiva de género, porque siempre pretendí trabajar desde una mirada desde los derechos humanos, pero a la par de cubrir esta causa, hemos ido intentando perfeccionarnos con tener perspectiva de género, una mirada que pueda contemplar también la voz de Paula, que eso también es lo que ha hecho la justicia en el último tiempo. Esto es un poco spoilear la serie que estamos haciendo, pero es lo que ya se sabe de la causa, porque ha habido un juicio donde se absolvió a 9 personas, y luego de esas 9 personas, 2 fueron condenadas en la apelación a ese juicio. ¿Y qué se dijo cuando esas personas fueron condenadas? Que previamente no se había escuchado la voz de Paula, que no había habido perspectiva de género y que eso logró que hoy sí haya 2 personas en la cárcel. Entonces todo ese proceso y toda esa fuerza que tuvo que poner el papá y la mamá de Paula para que los escuchen, se vio, pero fue mucha lucha en la calle, muchísimas movilizaciones. Y bueno, yo creo que el corona industrial no es el mismo desde que Paula Perazzi desapareció hasta ahora que han pasado 10 años. Flavia, ¿los padres de Paula pudieron escuchar el podcast? ¿Recibieron algún tipo de devolución de ellos? Sí, la verdad es que no solo pudieron escuchar el podcast, sino que son parte y a ellos los hemos consultado y los seguimos consultando todo el tiempo, porque esto ha sido una crítica que hemos recibido desde los abogados de los acusados, por ejemplo, pero nosotras la tomamos a la crítica como la tomaríamos de cualquiera de las otras personas que lo realicen, pero nosotros tenemos una postura y que acá estamos desde la mirada y desde la lucha de una familia a la que le desaparecieron una hija. Entonces, a nosotras nos interesa priorizar sobre todo la voz y la mirada del papá y la mamá de Paula, que también es la voz y la mirada de sus hermanas, de sus hijos y de su familia. Entonces, en torno a eso hemos estado muy de cerca y los hemos llamado muchas veces, y ellos estuvieron en la presentación, que también la invitamos a Alicia y a Alberto, al papá y a la mamá de Paula, diciéndole, si ustedes quieren, si pueden, vamos a hacer una presentación, que fue esto el pasado 24 de septiembre en el ECU, y ahí lo que hicimos fue una narración en vivo del primer episodio, donde bueno, yo relataba el guión, donde estaban los músicos tocando las cortinas y la banda sonora en vivo, y ellos estaban en primera fila, había más de 130 personas, estaba el ECU lleno, y ellos estaban en primera fila, y realmente fue muy fuerte, porque en este primer episodio contamos cómo salió Paula de su casa, cómo estaba vestida, cómo Alberto empezó a buscarla, cómo su mamá llegó a la casa y se encontró que Paula no estaba. Entonces es muy fuerte relatar todo eso y que ellos lo estén escuchando o que ellos hayan sido quienes nos daban esa información y que la mamá cuando me entrevisté me haya dicho sí, porque yo fui a la casa de Paula y estaba todo, estaba el cargador de su celular, entonces Paula no se pudo haber ido pensando que no iba a volver. Entonces todo eso es muy fuerte y realmente es un aval para nosotras muy grande y un acompañamiento muy grande del proyecto. Y también entendemos, y lo hemos hablado con ellos, sobre que vamos a tratar temas en determinados momentos que no van a ser lindos para escuchar, nada es lindo para escuchar en ese contexto porque hablamos de la desaparición de su hija, pero digo, va a haber momentos en que tal vez incluso no estén de acuerdo con el modo o con lo que se está diciendo, porque va a haber policías hablando, por ejemplo, y dando su mirada de la historia,
pero todo nosotras lo hablamos con ellos y tenemos su acompañamiento. Y lo que dijo Alberto Perazzi, nosotros presentamos el podcast, por ahora lo queremos ir presentando en diferentes lugares a medida que se vayan presentando los diferentes capítulos, pero bueno, hicimos una presentación en el ECU y otra en el Centro Cultural, Estación Cultural en Capitán Bermúdez, y ahí también estuvo Alberto Perazzi. Y lo que él dijo en los dos lugares es que él contó muchas veces la historia y que ahora él se siente acompañado con que haya un material que se pueda escuchar y que pueda también seguir construyendo la historia de Paula, que llegue a más lugares. Así que bueno, nosotros sentimos un respaldo muy grande y este podcast no es, si se quiere, la historia oficial en el sentido que no está creada desde la familia, pero sí que está chequeada todo el tiempo y todo el tiempo hablando con ellos para minuciosamente poder reconstruir la historia desde la mirada que tienen ellos en los momentos que corresponden, ¿no? Después cuando va a haber que hablar del juicio, van a hablar juezas, van a hablar fiscales, va a hablar tanto la jueza que los absolvió como la jueza que los condenó, y van a hablar los policías acusados y los abogados de las personas que están presas, pero bueno, la mirada de la familia y el acompañamiento de ellos para nosotras es fundamental. Flavia, muchísimas gracias por esta comunicación. Entonces, esta semana sale el 4º episodio de ¿Dónde está Paula? Sí, esta semana sale el 4º episodio, lo pueden encontrar en un montón de lugares, y en todos los lugares que se quieran sumar a difundirlo siempre es bienvenido. En la web de la Universidad Nacional de Rosario, de la radio Universidad, está disponible en Revista Late, que es una revista internacional que también lo difunde, está en Spotify, en las diferentes aplicaciones de podcast, así que bueno, si buscan ¿Dónde está Paula? Se encuentra así, y ahí incluso le pueden dar seguir en Spotify y se van enterando cuando se emite un episodio nuevo. Esta semana estrenamos el episodio 4, que tenemos que decir que hasta el momento es el que más complejo fue. Cuando algunos episodios nos llevó una semana, por ejemplo, hacer el guión, de este nos llevó 2 meses porque es el más complejo y el más difícil de todos, así que bueno, esperamos que pueda ser bien recibido. Desde acá le decimos a quienes nos están escuchando que todo el equipo escuchó el laburo que está publicado hasta ahora y es un laburazo, así que desde nuestro humilde lugar les invitamos a que vayan y escuchen el material porque la verdad que está buenísimo. Bueno, muchas gracias y gracias por escucharlo, por difundirlo y es para eso, para que la pregunta que nos hacemos, que es ¿dónde está Paula?, llegue a la mayor cantidad de lugares posibles, así que es un material que humildemente espera poder llevar esta historia a muchos lugares. Así que gracias por esta difusión. Esperemos que así sea. Un abrazo grande, Flavia. Muchas gracias. Un abrazo grande. Hasta la próxima. Que estén bien. Igualmente, hasta la próxima. Ahí hablábamos con Flavia Campais, la periodista licenciada en Comunicación Social, acerca del podcast ¿Dónde está Paula?